Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros comensales y compañeros de desayuno. Feliz inicio de semana. Así es, arrancamos con un nuevo lunes y sé que esta semana va a ser espectacular. Amén, amén. Y vamos a comer sabroso. Así será. Hablando de comer sabroso, hoy tenemos un menú muy rico. Vamos a estar en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, del versículo 19 al 23. Y el menú del día de hoy dice así. Entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Amén. Amén, amén. Bueno, inicialmente dice esto de que el Hijo no hace nada que no vea que su Padre hace. Esto es un diseño de Dios. O sea, el Hijo hace lo que ve que su Padre hace. Nosotros lo hemos vivido con David muchas veces. Él muchas veces hace cosas que yo después me doy cuenta que sí las hago. Solamente después de que él las hace es que yo me doy cuenta que yo sí hago estas cosas. Esas son las cosas que nos enseñan nuestros hijos también. Un espejito. Y bueno, al escuchar estos desayunos, tú también estás viendo todo lo que el Padre hace. Y el que es hijo va a responder inconteniblemente a lo que ve. Así es. Yo aquí lo que pienso es que tenemos que tomarnos el tiempo de conocer a Dios como Padre. Esa es la clave para tener la identidad de hijo. Y es que el conocerlo en lo íntimo es lo que nos va a decir verdaderamente cómo es su corazón. Entonces, esa intimidad te va a llevar a hacer con toda confianza lo que Él hace. Porque muchas veces nos puede dar miedo. Porque muchas veces ese miedo quiere venir a atacar porque nos sentimos desamparados. Cierto. Pero por eso está la paternidad de Dios. Amén. Para que podamos sentir su amparo y su respaldo en cada cosa que hacemos y lo hacemos conforme a Él. Amén. Bueno, más adelante dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que estas les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Y sí, esto sigue siendo así. Mira, para los hijos de Dios y específicamente a los que se acercan al trono de la gracia, pocas cosas le quedan ocultas. Lo que sí hace el Padre es cuidar nuestros corazones, pues no siempre estamos listos para saber muchas cosas. Y por eso es que a veces no nos revela algunas cosas, porque nuestro corazón aún no está listo. Pero todo esto depende de la madurez, ¿no? De la madurez espiritual que uno vaya ganando. No, y fíjate que aquí donde dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, podemos ver que el Padre nos ama tanto que quiere involucrarnos en sus asuntos. O sea, es ese papá orgulloso que te da un legado a seguir. Y lo hace porque Él sabe que esto te da propósito. O sea, te encamina a lo correcto y te da un rumbo. Y al hacer Él esto, o sea, ya no te sientes perdido. Total. Te sientes como que con una misión, te sientes con un fin. Exactamente. Porque yo lo que veo que está pasando mucho ahorita en la sociedad y en lo que llaman la generación de cristal, que hay, bueno, ansiedad. Simplemente esta generación se crió con el sé lo que tú quieres ser. Y resulta que muchas veces no sabemos qué queremos ser. Exacto. El Señor ya tiene diseñado algo para nosotros. Entonces busquemos ese diseño y busquemos esa identidad y vayámonos por ese rumbo. Porque ese rumbo al final lo que va a dar es sentido a nuestra vida. Amén. Entonces esto es una perla aquí que nos está regalando el Señor para los que tenemos hijos también. Porque nos está hablando de paternidad completamente. Entonces, aprendamos aquí del mismo Dios y demos un legado nosotros a nuestros hijos. Un rumbo que seguir. Por ejemplo, tenemos un negocio familiar, vamos a instruir a nuestro hijo en ese negocio familiar, porque yo he visto que los árabes son una de las gente que más éxito tiene. Pero es que esa gente hace que el chamito desde que está chiquito aprenda el negocio. Y comience a amar ese negocio y comience a impulsar ese negocio. Entonces eso le da al niño un sentido de pertenencia.
porque sabe que eso le pertenece y que él pertenece a eso. Y más allá de un legado físico, de un negocio, de finanzas, de un oficio, vamos a dejarles el legado del Señor Jesucristo. Amén. Que es lo más importante que le podemos dejar. Vamos a ir enseñándoles a ellos todo esto para que ellos se monten ahí en esa plataforma y lleguen todavía más lejos que nosotros. ¿Por qué? Porque ya tienen un camino recorrido. No es que están comenzando desde cero. Están comenzando desde el conocimiento experiencial de Jesucristo que le dejamos nosotros como sus padres a ellos por herencia. Entonces, no tengamos en poco lo que nos estamos alimentando y lo que nos estamos instruyendo, porque eso va a hacer que nuestras generaciones trasciendan. Amén. Entonces, bueno, en el momento en el que ellos se puedan sentir perdidos, va a ser más fácil encontrar el camino de regreso a casa. Así es. Otra cosa es que dice que cosas más grandes le mostrará al hijo. Y entonces lo que puedo entender allí es que los hijos van a ver siempre cosas mayores, manifestaciones de poder de Dios mayores, más espectaculares. Van a ver de una manera mayor, más tangible lo que es ser amado por Dios. Porque no quiere decir que los que no sean hijos de Dios no lo verán. Sí verán cosas, pero no como los íntimos. De hecho, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los íntimos de Jesús, vieron la transfiguración que no la vio ningún otro de los discípulos porque eran íntimos. O sea, cosas mayores. ¿Ves? Así es. Entonces, bueno, continuando dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Recordemos que esta conversación surge desde que Él sana al paralítico, ¿no? De Betesda. Correcto. Entonces quiere decir que cuando Él dice que así también el Hijo da vida a quienes Él le place, estaba hablando del paralítico. Entonces quiere decir que el paralítico estaba muerto. Correcto. Estaba muerto en vida. Exactamente. Porque estaba ahí tirado en esa camilla y no tenía vida. Y muerto espiritualmente. También, que eso es lo más importante, porque muchas veces nosotros somos paralíticos espirituales. Uy, rudo. Pero aún hoy Jesucristo está resucitando esas áreas de nuestra vida que estaban muertas. Amén. Y un ejemplo vivo de esto es lo que hoy estamos viviendo. Hoy con esta palabra Él resucita en nosotros lo que estaba muerto. Amén. Qué tremendo, porque cuando dice esto del paralítico, que muchas veces somos paralíticos espirituales, fácilmente puedes ver ahora a todos los enfermos que sanó Jesús como que nosotros éramos ese enfermo. Porque podíamos haber estado ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, paralíticos espiritualmente, Sin con poder lepra, movernos. con lepra espiritual. Todos de alguna manera hablan de nosotros. Pero bueno, sí. Volviendo a lo que habla aquí el Hijo de Dios, bueno, aquí veo es el poder de la resurrección. Y tremendo que dice a quien Él le place. Porque, o sea, no se trata del que corre ni del que quiere, como dice Pablo en Romanos, sino de quien el Señor tiene misericordia. Amén. Yo creo que mucho ayuda es tener un corazón, ¿no? Que le abra la puerta a Cristo y corresponda a su amor. Así Y a es. partir de allí viene todo lo demás. Más adelante cuando dice: además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo. Puedo ver que Jesucristo es el que nos juzga, porque Él fue el que vino a la tierra, Jesucristo. Entonces Él no nos juzga señalándonos de que mira, hiciste esto mal, hiciste esto otro mal. Él juzga el pecado actuando en justicia, y asimismo debemos hacer nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, aquí voy a ponerles un ejemplo sencillito. Una vez pinté una pared de la casa porque íbamos a tomar una foto y era el cumpleaños de Abby Noemí y yo quería que esas fotos salieran bien bonitas. Entonces, compramos una pintura y pintamos esa pared. Claro, porque es que tenemos 2 bebés pequeños, entonces habían manitos sucias, rayones. Usted puede imaginarse lo que había en esa pared. Entonces, cuando pintamos esa pared, mejor dicho, esa pared comenzó a juzgar a las demás. Porque las otras paredes se veían negras, horribles, parecían, no sé, una cosa espeluznante. Y uno decía, Dios mío, ahora hay que pintar el resto de las paredes porque Exacto. no vamos a dejar de ver lo sucia que están porque esta pared está demasiado resplandeciente. Así es.
Entonces así mismo tenemos que hacer con nosotros. Ya no tenemos que estar señalando a nadie. O sea, hermano, no es su trabajo estar señalando a nadie. O sea, nuestro trabajo es simplemente actuar en justicia, así como Jesucristo actuó en justicia, y el resto va a venir por simple consecuencia, pues. Así es. Y fíjate que uniendo ese versículo donde dice que el juicio ha sido delegado al Hijo o en el Hijo, más adelante también dice ¿para qué? Y es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice, además agrega, que el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y aquí, bueno, una perla del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos la autoridad total delegada en Jesucristo. Esto a Jesucristo le atribuye una igualdad, o sea, completa ante Dios. O sea, como que Dios y Él son uno. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto derriba todo argumento de que Jesús solamente era como un profeta o un simple embajador del reino, uno que vino un momento, cumplió algo y se fue. No, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, aquí la honra a toda autoridad delegada salta a la vista, porque nosotros podemos ver que Dios delega su autoridad en toda la tierra. Y allí tenemos que tener un respeto por todas las autoridades. Pablo hablaba sobre que teníamos que sujetarnos a todas las autoridades. Y allí metía a Roma, o sea, las autoridades romanas de ese entonces. Y les aseguro que este tema de sujetarse es lo que te da también autoridad espiritual, porque las tinieblas se sujetan al que está sujeto. Ejemplo de autoridad delegada, bueno, están nuestros padres, nuestros pastores, nuestros mentores, los jefes que tenemos en nuestro trabajo. También son una autoridad delegada, y toda persona pues que se le da autoridad. Soy muy poco de recomendar libros, pero recuerdo un libro de un chino que se llama Watchman Nee, que se llama Autoridad Espiritual, y él te ponía esto, ¿no? Te decía como que mira, cuando tú entres a un lugar, donde quiera que tú estés en la tierra, tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿a quién me tengo que sujetar en este lugar? Y entonces actuar en consecuencia. Y eso te va a hacer ganar autoridad espiritualmente hablando. Ajá, entonces si tú nos dijiste aquí que la honra teníamos que dársela a toda autoridad delegada, ¿qué significa honrar? Honrar significa mostrar respeto, admiración, lealtad, reconocer, ¿sabes? Reconocimiento y también sujeción a alguien. Pero algo que he entendido es que el termómetro de la honra es Dios y no la persona como tal. O sea, Él es el que te dice qué es la honra. Exacto, Él es el que aprueba, oye, sí, fue honra o no fue honra. Ok. Porque los demás, o sea, padre, abuelo, pastores, todo, son canales de honra. Son canales para honrar a Dios. Entonces, la mejor manera de honrar a alguien es apuntar al corazón de Dios. ¿Cómo hago esto? Bueno, viendo a mi autoridad como Dios la ve. Cuando tú la ves como Dios la ve, entiendes cuál es la verdadera necesidad que hay en ella. Y entonces entiendes qué es lo que Dios quiere darle. O sea que según esto que estás diciendo de la honra, quiere decir que Dios a veces te va a mandar a darle cosas específicas a tus autoridades. Así es. Y muchas veces esas cosas específicas que tú le vas a dar a esa persona, mejor dicho, siempre, no va a ser para exaltarte tú, para agradarle tú más a esa persona, como para sobresalir de entre los demás ante esa autoridad. No. Exacto. Va a ser lo que Dios quiere suplir en esa persona, la falla que esa persona tenga y lo que más esa persona necesita de parte de Dios. Tú vas a ser ese instrumento para entregárselo en ese momento. Amén. Entonces, dejémonos ser instrumentos de Dios y dejémonos usar para honrar a nuestras autoridades, porque a la vez en esa honra estamos honrando al mismo Dios. Amén, así es. Bello, entonces vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros te pedimos, Señor, que nos reveles cómo te gusta a ti ser honrado por medio de cada una de nuestras autoridades. Señor, cómo te honramos a través de nuestros padres, cómo te honramos a través de nuestro jefe, cómo te honramos a través de todas las autoridades que tú delegas. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, Señor, y buscar siempre tu corazón, buscar siempre lo que tú quieres hacer para nosotros ser instrumentos tuyos, Señor. A no buscar nuestra propia gloria por la manera en que honramos, sino honrar buscando tu gloria, en el nombre de Jesús. También te pedimos que despiertes nuestros sentidos espirituales, Señor, para siempre ver lo que tú estás haciendo y después poder nosotros ponerlo por obra también. Queremos ser como tú, Señor. Queremos que vean a Cristo cuando nosotros estamos caminando en las calles, cuando estamos trabajando, Señor. Que nuestra vida sea una honra para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. No olviden de compartir este pan con el que tiene
hambre. Así es. Y recuerda que la palabra de Dios no es para una denominación específica, sino para todos los hijos de Dios. Amén. Bye. Chao.